La Biblia está llena de personajes fascinantes, pero pocos están tan envueltos en misterio como Melquisedec. Su historia es breve, pero su presencia es profunda, dejando a los lectores y eruditos reflexionando sobre su verdadera identidad y significado. Aparece brevemente en el Génesis, una figura oscura que se presenta a Abraham después de una gran victoria. Este encuentro no es una simple reunión, está cargado de simbolismo y un significado más profundo. Este enigmático rey y sacerdote bendice a Abraham en nombre del Dios Altísimo y recibe el diezmo del patriarca. Este acto de bendecir y recibir el diezmo indica un reconocimiento de la autoridad espiritual de Melquisedec y su papel único en la narrativa divina. Y luego, tan repentinamente como apareció, Melquisedec desaparece. Su partida es tan misteriosa como su llegada, dejando atrás más preguntas que respuestas. A pesar de su breve aparición, el impacto de Melquisedec en la narrativa bíblica es innegable. Se lo menciona nuevamente en los Salmos y en el Nuevo Testamento, agregando cada vez más capas a su enigmático personaje. Es una pieza de un rompecabezas que no encaja, un susurro de algo antiguo y poderoso. Su presencia es como una sombra que se cierne sobre el texto bíblico, insinuando verdades más profundas y misterios que aún no se han comprendido por completo. Su inusual nombre, que significa Rey de Justicia, alude a un significado más profundo. Sugiere un papel que trasciende lo ordinario, apuntando a un propósito divino y una vocación superior. Es un rey sin reino, un sacerdote de un Dios que apenas conocemos. Este doble papel de rey y sacerdote lo distingue de otras figuras bíblicas, convirtiéndolo en un personaje único e intrigante. Esta aura de misterio ha fascinado a teólogos y eruditos durante siglos. Los debates y las discusiones sobre su identidad y significado continúan hasta el día de hoy, con varias interpretaciones y teorías propuestas. ¿Quién era esta enigmática figura? ¿Fue un personaje histórico, una representación simbólica, o quizás una prefiguración de Cristo? ¿De dónde vino y a dónde fue? Estas preguntas se suman a la mística de Melquisedec, convirtiéndolo en un tema de infinita fascinación y especulación. La Biblia ofrece pistas tentadoras, pero ninguna respuesta concreta. Sus breves apariciones son como migas de pan que nos llevan a un viaje de descubrimiento, empujándonos a profundizar en los textos antiguos. Es en las oscuras profundidades de los textos antiguos, los rollos del Mar Muerto, donde comenzamos a descubrir la verdadera naturaleza del papel de Melquisedec en el gran plan de Dios. Estos antiguos manuscritos brindan vislumbres de su significado, lo que sugiere que podría haber sido considerado una figura celestial, un mediador sacerdotal o incluso un precursor mesiánico. Los rollos del Mar Muerto, junto con otros escritos antiguos, pintan una imagen de Melquisedec como una figura de inmensa importancia espiritual. Es representado como un sacerdote celestial, un mediador divino que se encuentra entre Dios y la humanidad. Esta descripción se alinea con la descripción de Melquisedec en el Nuevo Testamento. En la Epístola a los Hebreos, donde se lo compara con Jesucristo, el eterno sumo sacerdote sacrificial. Esta conexión agrega una capa profunda a nuestra comprensión de Melquisedec, vinculándolo con la figura central de la fe cristiana. A medida que continuamos estudiando y explorando estos textos antiguos, el misterio de Melquisedec permanece. Cada descubrimiento nos acerca a comprender su verdadero papel y significado. Sin embargo, la imagen completa sigue siendo esquiva. La historia de Melquisedec nos recuerda la profundidad y complejidad de la narrativa bíblica. Su presencia breve pero impactante nos desafía a mirar más allá de la superficie, a buscar las verdades ocultas y los significados más profundos que se encuentran dentro de las escrituras antiguas. ¿Quién es Melquisedec? La pregunta sigue intrigando e inspirando, invitándonos a embarcarnos en un viaje de descubrimiento, a explorar los textos antiguos y a desentrañar los misterios que han cautivado a la humanidad durante milenios. En última instancia, Melquisedec sigue siendo una figura de profundo misterio y significado, un testimonio del poder perdurable de la narrativa bíblica y la búsqueda interminable de comprensión e iluminación. Los rollos del Mar Muerto, esos antiguos rollos descubiertos en cuevas cerca de Qumrán, se encuentran entre los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. Estos rollos
ocultos durante casi 2 milenios, han brindado a los eruditos información invaluable sobre las prácticas religiosas y culturales del judaísmo del Segundo Templo. Contienen una gran cantidad de información, incluidas oraciones, comentarios e incluso textos bíblicos previamente desconocidos. Estos textos han remodelado nuestra comprensión del período, revelando una rica variedad de creencias y prácticas que alguna vez se perdieron en la historia. Entre estos tesoros se encuentran fragmentos que hablan de Melquisedec, una figura envuelta en misterio e intriga. Estos textos arrojan luz sobre su significado de una manera que la Biblia canónica nunca podría hacerlo, ofreciendo una comprensión más profunda de su papel e identidad. Estos fragmentos, a menudo denominados textos de Melquisedec, representan a Melquisedec como una figura celestial, un sumo sacerdote celestial, que actúa como mediador entre Dios y la humanidad. A diferencia de las breves menciones en la Biblia, estos textos elevan a Melquisedec a un estatus divino, presentándolo como un ser poderoso y venerado. No es solo un rey y un sacerdote, es un ser divino, un poderoso intercesor que se presenta ante Dios en nombre de los justos. Esta descripción agrega una nueva dimensión a nuestra comprensión de Melquisedec, destacando su importancia en el panorama espiritual y religioso de la época. Los rollos también conectan a Melquisedec con el fin de los tiempos, lo que sugiere que su papel se extiende más allá del presente y hacia el futuro. Describen una batalla final entre las fuerzas del bien y del mal, una confrontación cósmica en la que Melquisedec jugará un papel crucial. Esta no es solo una batalla por la tierra o el poder, es una batalla por el alma misma de la humanidad. Los textos describen a Melquisedec como un líder en este conflicto final, guiando a los justos y oponiéndose a las fuerzas de la oscuridad. Esta narración de una batalla cósmica agrega una capa dramática y escatológica al personaje de Melquisedec, convirtiéndolo en una figura central en la lucha final entre el bien y el mal. Su papel como intercesor divino y líder en el fin de los tiempos subraya su importancia en el pensamiento religioso del período. Los textos de Melquisedec de los rollos del Mar Muerto ofrecen una visión profunda y ampliada de esta enigmática figura, enriqueciendo nuestra comprensión de su lugar en la historia y la teología. Nos invitan a reconsiderar los límites de la interpretación bíblica y la complejidad de las antiguas creencias religiosas. A medida que continuamos estudiando estos textos antiguos, aprendemos más sobre las creencias y esperanzas de las personas que los escribieron. La historia de Melquisedec, tal como se revela en los rollos del Mar Muerto, es un testimonio del poder perdurable de la fe y la búsqueda eterna para comprender lo divino. Los rollos del Mar Muerto describen una escena dramática, el día del juicio. Pero en lugar de que Dios mismo presida este evento trascendental, es Melquisedec quien ocupa un lugar central. Actúa como el juez designado por Dios, separando a los justos de los malvados. Imagínese, una figura de inmenso poder y autoridad, su rostro irradiando luz divina, separando a los salvados de los condenados. Los rollos lo describen empuñando el poder de Dios, derribando a los malvados y guiando a los justos a una nueva era de paz y prosperidad. Esta imagen es a la vez poderosa y aterradora. Habla del miedo primordial de la humanidad al juicio, del profundo deseo de que prevalezcan la justicia y la rectitud. Melquisedec en este contexto se convierte en algo más que un simple rey sacerdote, se convierte en la encarnación de la justicia divina, el instrumento del juicio final de Dios. El concepto de un Mesías, una figura salvadora que marcará el comienzo de una era de paz y prosperidad, es fundamental en la tradición judía. Esta esperanza mesiánica ha sido una piedra angular de la fe y la cultura judías durante milenios, inspirando a innumerables generaciones a anhelar una época de redención final y justicia divina. Pero la naturaleza de este Mesías, su papel y su linaje han sido objeto de mucho debate e interpretación. Los eruditos y teólogos han reflexionado durante mucho tiempo sobre los textos antiguos, buscando comprender la verdadera esencia de la figura mesiánica. ¿Es un líder político, un guía espiritual o quizás una combinación de ambos? Algunos imaginaron un rey guerrero, un descendiente de David,
que liberaría a Israel de la opresión. Esta visión del Mesías como un poderoso conquistador que lleva a su pueblo a la victoria y establece un reino de justicia está profundamente arraigada en la historia y las escrituras hebreas. Otros esperaban una figura sacerdotal, un maestro que restauraría el pacto y marcaría el comienzo de una era de iluminación espiritual. Este Mesías sería un faro de sabiduría y piedad, guiando a la gente hacia una relación pura y devota con Dios. Melquisedec, con su mezcla única de realeza y sacerdocio, parece encarnar aspectos de ambas tradiciones. Como figura que es a la vez rey y sacerdote, Melquisedec se destaca en la narrativa bíblica, ofreciendo una visión intrigante de la naturaleza multifacética de las expectativas mesiánicas. Es a la vez un gobernante y un líder espiritual, una figura que trasciende los límites tradicionales del poder y la autoridad. El doble papel de Melquisedec desafía la separación tradicional entre el liderazgo religioso y político, sugiriendo un enfoque más integrado y holístico de la gobernanza y la espiritualidad. ¿Podría Melquisedec, como se describe en los rollos del Mar Muerto, ser un prototipo de la figura mesiánica? Los rollos del Mar Muerto, con su contenido rico y diverso, ofrecen una ventana única al pensamiento y las expectativas religiosas de la comunidad judía de Qumrán. ¿Veían los esenios, la secta judía que se cree que escribió los rollos, a Melquisedec como una prefiguración del Mesías venidero? Los esenios, conocidos por su estilo de vida ascético y sus creencias apocalípticas, pueden haber visto en Melquisedec un símbolo de la liberación final y la intervención divina que esperaban ansiosamente. Estas preguntas continúan alimentando el debate académico y ofrecen una visión fascinante de la diversidad de las expectativas mesiánicas judías. La exploración continua del papel de Melquisedec en la tradición judía no solo enriquece nuestra comprensión del pensamiento religioso antiguo, sino que también nos invita a reflexionar sobre la eterna búsqueda humana de significado, justicia y plenitud espiritual. Siglos después de que los rollos del Mar Muerto fueran ocultos, el legado de Melquisedec resurgió en un lugar sorprendente: el Nuevo Testamento. La Epístola a los Hebreos, una carta escrita a los primeros cristianos judíos, establece un vínculo directo entre Melquisedec y Jesucristo. El autor de Hebreos afirma que Jesús, como Melquisedec, es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta comparación sirve para elevar a Jesús por encima del sacerdocio levítico, el linaje sacerdotal tradicional de Israel. Al conectar a Jesús con Melquisedec, el autor de Hebreos se basa en el antiguo misterio y la autoridad que rodean a esta enigmática figura. Presenta a Jesús como el cumplimiento de un linaje sacerdotal anterior a la ley de Moisés, un sacerdocio a la vez eterno y universal. Señor Dios, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y por la sabiduría que nos brindas, que cada día sea una oportunidad para crecer en conocimiento, fe y amor. Te pedimos que nos guíes en nuestros caminos, que nos ayudes a reflexionar sobre lo que hemos aprendido y a aplicar tus enseñanzas en nuestras acciones. Que tu paz nos rodee y nos fortalezca para enfrentar los desafíos de la vida con confianza. En el nombre de Jesús, amén. Adiós.